Buenos días a todos. Nuevamente volvamos al libro de Nahum. Hemos ya iniciado el estudio del libro de Nahum. Es el séptimo libro, ¿verdad?, en el orden que lo hemos tomado, del orden cronológico, y poder así desarrollar lo que el Señor tiene en su palabra acá. El domingo pasado estuvimos estudiando un poco sobre el capítulo 1. Vimos el contexto en el que se desarrolla Nahum. Nahum profetiza contra Nínive. Él da un mensaje a la ciudad de Judá o a los judíos acerca de el final o cómo iba a terminar este lugar de Nínive, o Nínive encerrando o englobando lo que era el imperio asirio. Eso es lo que tenía en mente el profeta cuando está hablando de Nínive, pensando en todo lo que era el rey asirio, por lo prominente de la ciudad de Nínive, lo grande que había venido a ser. Hemos visto cómo el Señor habló acerca de quién es Él, y dejamos pendiente la aplicación a nosotros, hermanos, para poder así aprender un poco y consolarnos a través de las Escrituras. Y yo tenía 2 puntos a tocar, ¿verdad?, en este capítulo 1, desde el versículo 2, ¿verdad?, hasta el versículo 7, nos habla de quién es Dios. Eso lo podemos observar en cada uno de los términos que ahí nos dice. Cada vez que usted encuentra, dice en el verso 2, Jehová es Dios celoso. Ahí mismo en el versículo 2 dice Jehová es vengador. En el versículo 3 dice Jehová es tardo para la ira. En el mismo versículo 3 dice Jehová marcha en la tempestad. En el verso 4 dice Él amenaza al mar y lo hace secar. Esta es la condición de quién es Dios. Hermano, hermana, hay algo que debe de traer a nuestros corazones dos cosas. En primer lugar, sentirnos seguros de que Dios es un Dios que tiene control de todas las cosas. Es un Dios que no hay nada en este mundo que esté pasando, que esté fuera de la percepción o de la misma dirección de nuestro Dios. Quizá observemos el mal, cómo actúa, cómo se desarrolla, pero aún en medio de eso vemos que es Dios el que tiene el control. Independientemente de las circunstancias que vivamos alrededor de este mundo, en una parte de nuestro mundo unos están muriendo de hambre, en una parte de nuestro mundo están en guerra, en una parte de nuestro mundo están llenos de enfermedades. En otra parte de nuestro mundo acá está lleno de violencia. Y en todo el mundo hay algo que está pasando. Los gobernadores son injustos, son tiranos, fuese cual fuese todo esto, hermanos. Cuando leemos del versículo 2 al 7, sabemos que Dios tiene control. Y que tarde o temprano, Dios traerá juicio sobre cada una de estas cosas. Tarde o temprano, quizás no lo veamos. Por eso el cristiano debe de siempre tener la mirada puesta en el Señor. Debe de tener cuidado de proferir juicio. Porque eso es lo que a veces hacemos, ¿verdad? Si estamos a favor del gobierno, hablamos en bien del gobierno y en mal de los otros. Si estamos a favor o en contra del gobierno, hablamos mal del gobierno y estamos a favor de los otros. Llámese a la oposición.
Políticamente es así y cada uno toma. Mire, es una lástima que hay creyentes que ocupan la plataforma para hablar de esas cosas en nuestras asambleas. No voy a creer que en otro lado. Es una lástima. Porque nosotros solo debemos de estar amparados. Que Dios es el que tiene el poder para quitar y poner reyes. Nuestra vida, independientemente de la situación. Mire, yo leía los estados que subían de los hermanos en Ucrania, las oraciones que hacían, pues al menos en lo que yo vi, ¿verdad? No sé, ha de haber alguno que tal vez lo haga, pero los que yo vi, que eran hermanos misioneros que están allá y mandan informe cómo estaban, sus oraciones iban en que el Señor nos guarde, que el Señor nos pase por esto. No decían que el Señor elimine al presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿verdad? Y que ya se acabe esto. Que el Señor mande a matar a todos los rusos. Nadie pide eso de los hermanos. Porque nosotros vamos a estar en medio de un mundo que está en caos por el pecado. Y esto, hermano, debemos de ver quién es Dios para nosotros. Debemos tener esa perspectiva, pero también esa perspectiva de estar seguros que Dios cuida de nosotros, debe hacernos ver para vivir en temor de Él. Que no se nos olvide esto. Dios es todopoderoso. Nosotros oramos en oración y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También decimos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay algo que a veces olvidamos, y es si Dios está contra mí. Y ese es un peligro. Porque Él castiga. No podemos hablar del Señor sin hablar del castigo que el Señor inflige a tus hijos. Y esto es lo que vamos a observar también cuando vemos quién es Dios. Dice que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es tardo para la ira, grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Estoy siempre en el capítulo 1, ¿verdad? Que estamos tomando la aplicación. Hermano, hermana, ¿cómo vivimos la vida cristiana? Y el peligro de vivir en una vida cristiana, de tener a un Dios como lo tienen los que no le conocen. Para ellos, Dios es el ser supremo. Para ellos, Dios a quien le debemos todo. Cuando uno habla con ellos, con las personas, y no, nosotros le debemos todo a Dios, yo siempre le agradezco a Dios, no, es que Dios es bueno, ay, que Dios me ha dado tanto. Ahí le ponen en los buses, en los carros y en los Uber ahora, ya no tanto decir taxis, ahí le ponen regalito de Dios. Así, porque ese es el Dios que ellos tienen. El Dios que es un Dios celoso, vengador. El Dios es tardo para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. Por esa razón debemos de saber que Dios tiene control de todas las cosas en el mundo. Alguien me preguntó, ¿y Dios tiene control de un niño que muere? Y es así, sí, Dios tiene. Tiene control de todo. No lo puedo percibir, no lo podemos ver. Todo lo que nos dice estos versículos. Él amenaza al mar, verso 4, y lo hace secar, agosta los ríos. Verso 5, los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. Es un Dios todopoderoso.
Entonces, porque es un Dios todopoderoso, debemos de cuidar de vivir en temor de Él. Quiero leerle un versículo en Hebreos, creo que lo conocemos, pero Hebreos capítulo 10. Dice el verso 29, Hebreos 10, 29. Vamos a leer el 28 solo para unir el contexto, ¿verdad? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, también lo dice en la Escritura, el Señor juzgará a su pueblo. Y Hebreos expresa esta exclamación, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa expresión de un dolor profundo, pero de un temor muy grande, saber que Dios puede castigarnos al menospreciarle y verle de una manera tan corriente como el mundo lo mira. Tengamos cuidado, amado hermano y hermana, porque cuando miramos quién es Dios, debemos de verlo tal cual es, santo, que habita en luz inaccesible. Dios jamás, usted y yo vamos a decir que le hemos hablado cara a cara, porque Él habita en luz inaccesible. Cuando la Escritura nos dice que aquellos hablaban cara a cara, es para que entendamos la comunión estrecha. No era literal que estaba frente al Señor cara a cara, porque ellos sabían que aquel que hubiese osado por ver a Dios moría. Isaías lo dice, ¿va? Isaías capítulo 6, quizás es la expresión de mayor humillación delante de la presencia de Dios, cuando él dice: ay de mí que he visto la gloria de Dios. Hermano, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros podemos vivir una vida cristiana pasiva, una vida cristiana donde no hay ningún compromiso por santidad, por devoción, pero tarde o temprano eso traerá consecuencias a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida económica, tarde o temprano, lejos o cerca. Si es un verdadero hijo de Dios, traerá consecuencias. No puedo concebir cómo alguien puede pasar tantos años apartado del Señor, llamándose hijo de Dios y viviendo a su manera, sin pensar en lo grande, santo, justo que es Dios. Es peligroso que yo viva de una manera. Han pasado tantos años ya, 5, 10, 15 años, y aún estoy viviendo en un estado que al Señor no le agrada, y todavía tengo la osadía de orarle a Él y decir que es mi Padre, pero vivo en total rebeldía delante de los demás y primeramente delante del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si por 1 o 2 testigos el que violaba la ley de Moisés era castigado, mucho más el que tuviera en poco el Dios que nosotros tenemos como Padre. Hermano, hermana, no me deja más que pensar en mi vida. ¿Cómo debo de vivir esta vida? No viendo a los demás,
es viendo al Señor. Es viendo cómo voy a caminar. Es el Señor el que tiene control. Pero ese control debe darme a pensar cómo voy a andar en esta vida. Mire, es por eso importante cuando vemos quién es Dios. Jehová es Dios celoso. Jehová es tardo para la ira. No tendrá por inocente al culpable. Pero también el segundo punto que quiero que veamos es que Jehová es bueno. Jehová es bueno, dice el verso 7. Fortaleza en el día de la angustia. Fortaleza implica una acción de cuidar algo, de levantar un muro, de levantar una protección, de tener por delante, dice alguien, tiene toda una fortaleza, ¿verdad? Porque tiene como 20 guardaespaldas, tiene todavía unos carros ahí. Esa fortaleza es tener una protección en la vida de los hijos de Dios. Es la bendición de saber que Dios es todopoderoso, pero que Él es el que guarda nuestras vidas, porque Él es bueno. No es lo bueno que el hombre quiere que sea. No es lo bueno que el hombre piensa. Está una persona, se puso grave por la cirrosis hepática que tiene. Fue llevado al hospital, salió del hospital. Cuando sale del hospital expresa estas palabras: ay, gracias que Dios es bueno y me ha dado otra vida más. Una semana más tarde estaba otra vez con los problemas de la cirrosis hepática, porque seguía en el alcoholismo. Para él Dios es bueno porque lo sacó en ese momento de ese problema. Pero Dios no es bueno porque te saca de problemas. Esa es una equivocación. Y esa es una etimología de la palabra bueno muy pobre. Bueno tiene que ver, es un Dios que controla. Es un Dios que para nosotros quizás sea malo lo que estamos viendo, que pasamos ese momento, pero Él nos tiene resguardado. Esa es la acción de bueno. Fortaleza. Él cuida de nosotros. Dice que es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Nosotros no hemos pasado, quizá, ¿verdad?, esta expresión en el contexto, en el trasfondo en el que se encuentra cuando un ejército asediaba a otro lugar, ¿verdad? Y comenzaba a faltar el agua, comenzaba a faltar la comida, comenzaba a faltar todo dentro de la ciudad. Y la gente se desesperaba. A Israel le tocó. A esta nación le tocó. Hay una escritura, se me ha escapado ahorita la cita, donde la mujer está reclamándole, porque se pusieron de acuerdo que se iban a comer a su hijo un día y el otro día se iban a comer al otro, porque no había alimento y se comieron el niño esa vez, pero cuando ya tocaba comerse el otro, la otra no quería. Eso está en la escritura, estoy diciendo que ahí está, se me ha olvidado la cita, ¿verdad? Está en un asedio que hubo. Esa es la situación. El Señor es fortaleza en el tiempo de la angustia. Él es bueno no porque me sacó del hospital, sino porque me sostuvo dentro del hospital. El Señor me guardó. La hermana Reina, perdón el ejemplo, ¿verdad? Pero ella, cuando estábamos visitando, nos dice cómo se cayó, ¿verdad? Cuando uno observa y uno ve hacia adelante, hacia atrás, hubiese sido peor la cosa. Ella nos explicaba, si me golpeó la cabeza y pegó a él. Solo fue el brazo, ¿no? En medio de esa situación,
Estaba hablando con el hermano Vicente y el hermano Carlos Hernández, los que se dieron cuenta del accidente que tuvieron ellos. Ellos iban bien en su carril, ¿no? Una señorita venía con toda velocidad, no agarró bien la curva, se levantó, cayó encima de ellos. Cuando uno mira los vehículos ahí chocados y todo ahí, uno espera lo peor. Le pregunto, hablé con Carlos en el momento y después le digo, ¿y la señorita que iba ahí? Fíjate que solo rasguños tiene. Es que Dios es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Aún en medio de esas situaciones. Estos días atrás, creo que fue el jueves que hablé con él, con Carlos. Ahí estoy, hermano, con los dolores porque se fracturó una costilla, ¿no? Ahí estoy, pero voy por adelante, tengo que ir a caminar, el doctor me ha dejado para que haga esto y lo otro. Saber, hermanos, que Dios tiene en nuestras vidas. Pero ¿qué si nos morimos? Aún ahí el Señor tiene control. Tiene control. Hermano, hermana, nuestra vida debe de estar sujeta en el Señor. Porque Él va a tener control de nosotros. Él es bueno. Dice, y fortaleza en el día de la angustia. Mire, en el día de la angustia, aún ahí, en la muerte, Él tiene control de nosotros. ¿Difícil? Obviamente sí. Mire, yo creo que nadie quisiera que muriera, ¿verdad? Nadie. Estoy pensando en Moisés. El pueblo de Israel no quería que muriese, ¿no? Pero llegó su día. Y aún en medio de eso, el Señor tenía control. El Señor preparó a Josué. Cuando murió Josué, el Señor tenía control. Es que nadie es indispensable. Debe de saber que el Señor va a tener control continuamente sobre nosotros. Por esa razón dice fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Él conoce a los que en Él confían. Mire, las personas ponen en sus casas el Salmo 91, ¿verdad? No sé si alguien tiene el Salmo 91 en su casa ahí. Pero las personas, la mayoría lo pone. Creyentes casi quizás no, pero la mayoría pone el Salmo 91 ahí. Algunos en la puerta, unos al entrar. Pero no leen bien el verso, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice el que habita. Hay una condicionante que la gente no mira. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No me quiero ir a ese salmo, porque podemos explicar los nombres que salen ahí de Dios, ¿verdad? Y lo muestra la grandeza de Dios en ese salmo, en los primeros versos del Salmo 91. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de reconocer que Él conoce a los que en Él confían. Cada uno puede en esta mañana darse cuenta que el Señor conoce nuestras vidas si estamos confiando en Él. Y debemos confiar en Él. Debemos de esperar en Él. Porque nuestra vida no nos manda a ser imprudentes, obviamente que no estamos hablando de eso, ¿no? Pero nos manda a esperar en Él, confiar en Él. Bueno, si fuera imprudencia, el Señor me va a guardar y me voy en el vehículo, ya no me sirven los frenos. ¡Ay, el Señor me va a guardar! Y, hermano, pero no viaje en ese carro que los frenos no sirven. Pues eso es por una imprudencia, ¿no? Es cierto, el Señor me va a guardar. Ay, viajamos bastante, ¿verdad?
Y vemos accidentes hasta diestra y siniestra. La oportunidad que tenemos de viajar ahora. Llegamos y Elisa me dice, mira otro accidente, mira otro accidente. Y es así. Pero el Señor es el que guarda nuestras vidas. Él tiene control de nuestras vidas. Porque Él es bueno. Porque es fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Debo caminar en ese temor. Cuando el apóstol Pablo llega al puerto, ¿verdad?, que va a ser llevado a Roma, él va confiando en quién, va confiando en el Señor. La nave se deshace, dice la Escritura en el libro de los Hechos, se deshizo, pero el Señor tenía control. Esta noche ha estado conmigo. Aquel que le dio la fortaleza y le dijo, coman porque ninguno va a perecer. Nuestras vidas deben de vivir en esa constancia de estar dispuestos a confiar en Él. La fe, dice alguien, la fe es ciega. La fe no es ciega. La fe sabe en quién confía, eso sí. La fe nuestra es ciega, hermanos. La fe nuestra sí es ciega muchas veces, ¿eh? Usted va al médico, el médico saca una jeringa y le voy a poner esto. ¿Cuándo lo hemos cuestionado porque nos va a poner eso? Nunca le hemos dicho, no me ponga eso. Siempre hasta más, como es el médico, ¿verdad? Pero ese es ciego. Estamos confiando en Él, ¿verdad? Está en la barbería y con la cuchilla, ¿verdad?, le pasan a uno acá. Es una fe ciega, que confío que ese hombre no me va a cortar la yugular, ¿verdad? Pero con Dios es una fe de saber en quién confiamos, porque Él ha dicho quién es Él. No es que vivimos hacia, bueno, a ver qué el Señor hace acá. El Señor tiene ese control. Hermano, ese Dios que tiene control, dice el versículo 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Mire, lo decía el domingo pasado, muchos no pueden conciliar al Señor Jesús con Jehová, porque Jehová hace esto. Pero ese mismo Jesús es el que echará al lago de fuego a aquellos que le rechacen, perdón. Es así. Es cierto, Él es bueno, dice acá, pero a sus adversarios los traerá y los inundará con inundación impetuosa. Así que, amados hermanos, bueno, ya me quedan pocos minutos, sí. Solo estoy en la aplicación del domingo pasado. Quiero que pensemos en nuestras vidas para que caminemos sabiendo quién es Dios, sabiendo que Él es todopoderoso, pero teniendo temor de Él como Dios que es. Ya no volver a ver al otro, bueno, vamos a ver, como hacemos los que manejamos, ¿verdad? Yo no sé aquí, ¿cuántos de aquí respetan en verdad todos las señales de tránsito? Pero más de alguna vez quizás hemos roto más de alguna señal. Y lo primero que hacemos, o lo hacemos antes o lo hacemos después, es ver si no está los policías de tránsito, ¿eh? Allá, acá. Me contaba Gilma, ¿verdad?, que está Gilma acá también, ¿verdad?, que van ahí, iba ya tarde al aeropuerto y tiene que Wilber tirarse ahí un mal cruce, ¿verdad? Y entonces se fue, campante, salió.
Lo que se le olvidó a él es que no es como en El Salvador, ¿verdad? Porque ahí está la cámara. Y entonces, un mes más tarde le va a llegar la multa. Porque ya no es como acá, que uno vuelve a ver para allá y acá y no les hace nada. Pero allá no, se le olvidó totalmente. La precisión, obviamente, yo le entiendo eso. Pero se le olvidó que hay otro que mira, que nosotros no lo estamos viendo. En ese sentido, el que está en la cámara ahí, ¿verdad? Hermano, hermana, así debemos pensar en el Dios. No observando a los hermanos, ay, me va a ver el hermano, ay, el hermano acá. Porque ese es temor de hombres. Temerle a Dios es saber que es un Dios celoso, vengador. Y así podemos vivir, hermanos, confiando en Él. Él es bueno, Él es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Que Él nos ayude, hermanos, a fortalecer nuestras vidas para vivir con temor con Él. Esto podemos ver en la aplicación. Hoy vamos a ver el capítulo 2. Bueno, ahora vamos a empezar a ver el capítulo 2 porque hoy empezamos cabal, ¿verdad? No le puede quitar los 5 minutos del domingo pasado. El capítulo 2, hermanos, describe de una manera gráfica cómo fue castigado la ciudad de Nínive, o el imperio asirio totalmente. Ellos atacaron la ciudad de Nínive porque era el centro, ¿verdad? Cuando ellos conquistaron la ciudad, entonces era por ende todo lo que pertenecía a Siria, ahora pertenecía al que lo conquistara. Y eso es lo que sucedió. Mire, vamos a leer el capítulo 2. Pero para que pudiésemos tener un mayor entendimiento, yo le invito que lea, ahí está el diccionario bíblico ilustrado. Busque Nínive ahí. Y si no, no sé si alguien tiene en su celular uno que se llama el comentario bíblico del Nuevo Mundo, creo que se llama, o siglo XXI, cualquiera de esos dos es. Ahí explica cómo cayó la ciudad de Nínive. Aquí lo dice de forma gráfica cómo el profeta lo está dando de parte de Dios, pero cuando ya lo coteja con la historia se da de una manera tan completa y dice así, versículo 1 del capítulo 2. Vamos a leer los 13 versículos, ¿verdad? Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada. Vacía, agotada y desolada está. Y el corazón desfallecido.
temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es la guarida de los leones? ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de leones? ¿Dónde se recogía el león y la leona y los cachorros de león y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra leída esta mañana. Bueno, como podemos observar, ¿verdad? Ahora es cómo fue destruida, aquí lo profetiza antes que suceda, cómo fue o iba a ser destruida Nínive. Capítulo 2 y capítulo 3 están unidos en eso, de una forma. Pero cuando el Señor le dice entonces, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Dice la historia que comenzó el asedio contra ellos cuando Babilonia quería ya independizarse de Asiria. Eso está ahí en el diccionario, ¿verdad? Usted lo puede ver. En el 616, unido con los medos, dice que comenzaron a marchar hacia Nínive. Comenzaron a ir hacia allá. Por esa razón, dice el versículo, subió destruidor contra ti. Está hablando de los babilonios. Dice la palabra del Señor en este caso, guarda la fortaleza. De una forma irónica, le dice, guarda la fortaleza. O sea, mira, vigílate. Pon ahí. Vigila el camino, que pusiera allá, ¿verdad? Hombres que estuvieran para observar si el ejército venía. Y dice también, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque ya ha perdido poder. Entonces le dice, refuerza poder. Dice que en el año 16, o sea, en el 716 comenzó el venir esto ya contra ellos. Cayó en el 616 y cayó la ciudad en el 612. La palabra del Señor aquí dice que Él les está anunciando ya cómo viene este ejército. El versículo 3 dice, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. Dice la historia que los escudos se cree o se considera que los pintaban de rojo con algo o los forraban con cobre, ¿verdad? Para que pudiese verse rojizo. Dice que uno piensa que podía ser por el motivo de intimidar a sus enemigos. El ejército babilónico había estado planeando todo esto, se preparó de esta manera. Y entonces cuando dice que el escudo de sus valientes estará enrojecido, está hablando que tenía aquel escudo manifiesto de terror delante de los demás. También dice el versículo 3, estaban vestidos de grana. Se considera, y lo declara la historia, que tenían uniforme. Y por eso iban de esta manera formados ya. En ese sentido, entonces, el Señor les dice, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. Les está diciendo, ¿quién es el que viene contra ellos? Les dice, es
el ejército de los babilónicos, la alianza entre Babilonia y los medos, venía a luchar contra Nínive. ¿Por qué razón? Ahí lo dice el versículo 2, ¿verdad? Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob, como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Hace unos años atrás, cuando estábamos en el discipulado, les dije, vayan, averigüen qué son mugrones, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor hace es vengar a su pueblo. El Señor, dice el verso 2, restaurará la gloria, porque merodeadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Eso fue Asiria. Asiria llegó y se llevó al pueblo de Israel. Asiria, en el asedio de Asiria, creo que sucedió lo que le contaba de las dos mamás que se habían comido a un niño. En ese asedio de Asiria, después que conquistó al reino del norte, quiso ir contra el reino del sur. Pero vuelvo a repetir, el Señor está vengando, y por esa razón le dice, viene un ejército contra ti, prepárate, pon guardia, pon vigilancia ahí delante de los demás. Amados, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para poder seguir sacando mayor provecho de este libro de Nahum. Le invito a que lo lea. Yo me tardé 10 minutos en leerlo, ¿verdad? O sea, a paso calmado. Ya si usted lee rápido va a tardar menos. 3 capítulos. Cada capítulo solo tiene, el que más tiene 21 versículos, y el otro solo tiene 13, y el otro 15, así que le invito a que lo lea. Le invito a que busque información. Ahí están los diccionarios. Aquí hay diccionarios. Ahí se puede sentar un ratito, venir una media hora antes y ver ahí, ¿verdad? O en las aplicaciones de los celulares ahora en día. Ayer estaba en un discipulado allá con los hermanos en Occidente y les estaba diciendo una aplicación que utilizo yo en el celular, que para lo personal es la mejor aplicación que he encontrado, porque tiene el diccionario del Vila y Esquire. La vez pasada se lo recomendé al hermano Luis también. Tiene el diccionario Vila y Esquire. Entonces, con ese diccionario es mucho, porque hay otras aplicaciones que tienen diccionarios católicos. Entonces, esa aplicación tiene ese diccionario. Entonces, puede ahí buscarlo también, ¿verdad? Y tener una información para conocer, hermanos. Para que no seamos aquellos que desconocemos, y poder aprender más de quién es nuestro Dios y cómo Él se vengó de sus enemigos. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos bendiga a todos en este momento.